¿Te sientes perdido, vacío o ansioso en un mundo que corre sin rumbo y sin sentido? En el siglo III, una época de profundos desafíos y convulsiones, San Nicolás de Mira brilló como una luz en la tormenta, llevando salud integral y esperanza a los olvidados y desamparados. Su vida ejemplar nos muestra con una claridad deslumbrante que solo en la Iglesia Católica, única y verdadera fundada por Cristo mismo, hallamos un propósito divino y trascendente para nuestra existencia. Imagina por un momento cómo podrías sentirte plenamente aceptado, espiritualmente pleno, verdaderamente útil y realizado al responder con generosidad a la vocación que Dios ha puesto en tu corazón. Frente a la seductora pero vacua religión del hombre, una búsqueda egoísta y ciega del poder eterno y placer terreno, el legado de San Nicolás nos lanza un llamado urgente a despertar de la indiferencia. Joven, ¿aceptarán este desafío radical de fe? En México, donde la fe tradicional a menudo tambalea frente a nuevas corrientes, su ejemplo resuena hoy como un faro indispensable de verdad y caridad. El siglo IV fue un verdadero crisol de fuego y fe, en un tiempo donde la incipiente luz de Cristo luchaba denodadamente contra sombras profundas y amenazantes que se cernían sobre la humanidad. Bajo el férreo y orgulloso dominio del emperador Diocleciano, el vasto imperio romano se alzaba en su esplendor, desplegando su poderío militar y su refinamiento cultural. Pero bajo esa superficie reluciente se ocultaba una profunda y extendida podredumbre espiritual que corroía sus cimientos. Las persecuciones sistemáticas y brutales que alcanzaron su clímax alrededor del año 302-303 azotaban implacablemente a las comunidades cristianas a lo largo y ancho del imperio. Se demolían iglesias con saña, se profanaban lugares sagrados y se exigían sacrificios paganos obligatorios a deidades como Júpiter, deidades que eran el mero reflejo de una religión del hombre centrada en la idolatría del poder terrenal y la vanagloria humana, una antítesis de la verdadera adoración a Dios. Además de la opresión política y religiosa, epidemias devastadoras como la plaga de Cipriano diezmaban ciudades enteras, dejando a los enfermos sumidos en el más cruel abandono y la desesperación, sin consuelo ni esperanza. Mientras tanto, la filosofía estoica prominente en la época se predicaba una fría resignación ante el destino, negando cualquier vislumbre de esperanza o una redención divina o en la providencia amorosa de Dios personal. Esta visión del mundo desprovista de la trascendencia solo ofrecía vacío existencial y una aceptación pasiva del sufrimiento sin la promesa de un sentido más allá de la vida terrena. Fuera de la auténtica Iglesia de Cristo, las tinieblas crecían y se extendían. El paganismo de entonces, con sus cultos hidrolátricos y sus ritos licenciosos, no era más que un eco atemporal de la soberbia humana, la manifestación de una ciudad terrena edificada sobre el orgullo y la autosuficiencia, diametralmente opuesta a la ciudad de Dios, que se construye sobre la humildad y el amor divino. Herejías virulentas como el arrianismo, que negaba categóricamente la divinidad de Cristo, fragmentaban la unidad de la verdad revelada y sembraban confusión entre los fieles, debilitando el fundamento mismo de la fe. Simultáneamente, un incipiente secularismo comenzaba a despreciar abiertamente la vida eterna, anclando al hombre únicamente a lo temporal y lo material. Esta religión del hombre, lejos de la comunión diacrónica de la Iglesia, que la Iglesia ofrece a través de los siglos, solo podía conducir al vacío existencial, el caos moral y la desesperanza. Sin embargo, dentro de la Iglesia, a pesar de las adversidades externas, ardía una fuerza inquebrantable, un fervor apostólico. Los fieles se reunían en la clandestinidad de las catacumbas, celebrando la Eucaristía con audacia que desafiaba la muerte, y cuidaban a los enfermos con manos generosas y compasivas, en un testimonio vivo de la caridad cristiana. Esta comunidad, unida indisolublemente por la legítima sucesión apostólica de sus obispos, era un verdadero refugio, un baluarte contra la tormenta de persecuciones y herejías. Estas almas valientes resistían con firmeza la tentación de conformarse con la ciudad terrena, apostando por una historia trascendente que estaba guiada de principio a fin por la providencia divina. Jóvenes, ¿logran ver en este tiempo actual un eco de la misma lucha espiritual, de ese conflicto entre la fe y la incertidumbre? La Iglesia, nuestra Madre y Maestra, sigue siendo el único camino seguro donde el auténtico sentido de la fe puede florecer y dar frutos de vida eterna.
pasemos a la vida de San Nicolás, pastor, intercesor y milagro de unidad. Nicolás nació a finales del siglo III en la ciudad de Patara, Licia, en una familia cristiana rica, piadosa y generosa. Desde su infancia mostró una inclinación profunda hacia la oración, el silencio y la justicia. Se cuenta que desde niño ayunaba voluntariamente, rezaba con devoción y amaba a los pobres. Sus padres murieron durante una epidemia y Nicolás quedó heredero de una gran fortuna que eligió entregar a los pobres sin hacer alarde de ello. Uno de los episodios más emblemáticos fue cuando discretamente arrojó bolsas de oro por la ventana de una familia empobrecida para que 3 hijas pudieran tener dote y evitar ser vendidas a la prostitución. Este acto no solo marcó su caridad radical, sino también su profunda comprensión del valor de la dignidad humana. Tras peregrinar a Tierra Santa, donde rezó en los lugares santos y vivió un tiempo de retiro espiritual, Nicolás regresó a Licia. Allí fue elegido obispo de Mira, probablemente por aclamación popular, en un contexto en que la comunidad discernía al pastor por su virtud más que por su política. Como obispo vivió en pobreza, fue exigente consigo mismo y cercano con su pueblo, visitaba a los enfermos, predicaba incansablemente, organizaba la caridad y defendía a los perseguidos. Durante la persecución de Diocleciano fue encarcelado. Allí fortaleció la fe de sus compañeros de prisión, oró por sus verdugos y resistió todo intento de hacerle renegar de Cristo. Fue liberado tras el edicto de Milán y asumió con mayor vigor la defensa de la fe, especialmente contra el arrianismo que comenzaba a difundirse. La tradición sostiene que participó en el Concilio de Nicea en el año 325, aunque las actas no lo mencionan por su nombre. Muchos testigos lo vinculan al evento por el ardor contra Arrio. La leyenda cuenta que al escuchar las blasfemias del hereje sobre la divinidad de Cristo, no pudo contenerse y le dio una bofetada. Aunque fue temporalmente sancionado por su impulso, luego fue reivindicado al comprobarse de la ortodoxia de su fe. Los milagros atribuidos a San Nicolás no son solo prodigios físicos, sino también espirituales. Salvó marineros en un naufragio, liberó injustamente encarcelados, curó enfermedades e intervino en momentos de injusticia social. Cada signo era una expresión concreta del poder de Dios a través de un hombre lleno del Espíritu. Tuvo una relación cercana con varios líderes cristianos de su tiempo. Su mentor espiritual, San Ananías de Patara, le formó en las escrituras y discernimiento eclesial. Su comunión con los demás obispos de la región, especialmente en tiempos de disensión doctrinal, manifiesta una clara adhesión a la sucesión apostólica y el magisterio vivo de la Iglesia. Su vida fue una respuesta integral a los errores de su época. Frente al materialismo romano, su caridad evangélica. Frente al hedonismo, su ayuno. Frente al poder despótico, su servicio humilde. Frente al gnosticismo, la defensa de la encarnación. Frente al arrianismo, la proclamación de Cristo como verdadero Dios. De hecho, cada ideología destructiva del siglo XXI encuentra su antídoto en estos testimonios. El relativismo es vencido por el amor a la verdad. El subjetivismo por la obediencia al magisterio. El transhumanismo por su fe en la resurrección del cuerpo. La ideología de género por su defensa de la dignidad natural del ser humano, valor mujer. San Nicolás vivió inmerso en la tensión entre la ciudad del hombre y la orgullosa, violenta y pagana, y la ciudad de Dios, humilde, justa y pacífica, como la describe San Agustín. No se retiró del mundo, pero tampoco se dejó de seducir por él. Su vida es un icono de esta teología de la historia, de la que habla Hans Urs von Balthasar, un hombre que en su tiempo y espacio encarnó el drama redentor de Dios y ofreció una respuesta en santidad. Su muerte ocurre alrededor del año 343. Fue llorado como padre, pastor y milagro viviente. Su culto se expandió rápidamente. Las reliquias trasladadas a Bari, varios siglos más tarde, siguen siendo lugar de peregrinación y milagros. Su legado continúa no solo en las devociones populares, sino también en la misión de la Iglesia, ser sacramento de unidad, justicia, amor y verdad. Nicolás no solo fue un santo compasivo, fue un guerrero espiritual, un obispo de verdad, un signo profético que solo Cristo y en su Iglesia se encuentran la salud del alma y del cuerpo, sanación del hombre herido y restauración de toda cultura. La vida de San Nicolás es un testimonio elocuente y luminoso de que la vocación divina,
ese llamado personal e intransferible que Dios hace a cada alma, solo puede realizarse plenamente y encontrar su verdadero sentido dentro del seno de la Iglesia Católica, es decir, el sentido de la fe. Su encuentro radical con el Evangelio, ese llamado interior a seguir a Cristo con todo su ser, fue un catalizador que transformó su riqueza material en una fuente inagotable de caridad y su corazón humano en un verdadero altar para Dios vivo. Este momento decisivo, comparable a un relámpago que irrumpe en la noche más oscura, lo arrancó de manera definitiva de la ciudad terrena, ese espacio donde el oro, el poder, el placer material esclavizan el alma, para integrarlo de lleno a la ciudad de Dios, a la ciudad gloriosa, donde la humildad, el servicio, el amor divino reinan soberanamente. Como nos enseña de manera profunda el obispo de Hipona, San Agustín, en su monumental obra sobre las dos ciudades, esta transformación del corazón del alma es el verdadero destino y propósito último del hombre, un propósito que brilla con singular esplendor en la misteriosa sucesión apostólica y en la vivificante comunión de los santos. San Nicolás descubrió su vocación al responder con generosidad a la voz de Cristo, una voz que le fue mediada y clarificada a través del sabio consejo de su mentor espiritual, Ananías, y por la ininterrupción tradición viva de la Iglesia que transmite de generación en generación. Su ministerio episcopal, el cuidado pastoral de los enfermos, la defensa intrépida de la ortodoxia doctrinal frente a herejías, la protección amorosa de los más vulnerables y desfavorecidos, no fue más que un fiel y resonante eco del sagrado depósito de la fe, ese tesoro inalterable de la verdad revelada por Dios, que ha sido custodiado con celo y fidelidad a lo largo de los siglos por el magisterio vivo de la Iglesia. Frente a la seductora y peligrosa religión del hombre que se manifiesta en diversas formas de idolatría, autoexaltación, Nicolás eligió con valentía y radicalidad el camino de la cruz, el camino de la negación de sí mismo por amor a Cristo y al prójimo. Mientras la religión del hombre busca poder y placer efímeros, Nicolás buscó la verdadera libertad en el servicio. La asombrosa resurrección de los 3 niños por intercesión de San Nicolás no fue un acto de magia arbitraria ni de superstición, sino un signo irrefutable y potente de la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte y sobre todo mal. Un milagro que se erigió como un antídoto viviente contra el nihilismo pagano que permeaba la sociedad de su tiempo y que hoy en nuevas formas sigue amenazando toda esperanza humana. En el seno de la Iglesia su fe no se quedó en un ámbito meramente privado o subjetivo, sino que se hizo historia viva, transformó la realidad. La Eucaristía que él celebraba con devoción en las catacumbas durante los tiempos de persecución y los sacramentos que administraba con su audacia y fe a su grey, lo unieron de manera indisoluble a la comunión diacrónica de la Iglesia, esa cadena ininterrumpida de santos y fieles que se extiende a través de los siglos. Cada uno de sus milagros, desde las doncellas salvadas de la esclavitud y la ignominia hasta la tormenta que se calmó por su oración, fueron un testimonio elocuente de que fuera de la Iglesia, tal como ella misma se entiende como cuerpo místico de Cristo y sacramento universal de salvación, no hay salvación plena. Estos milagros revelan que es en la Iglesia donde fluye la gracia de los sacramentos y donde se encuentra la plenitud de la verdad y los medios de santificación. Las ideologías modernas, en su ceguera y su autosuficiencia, repiten estas diversas formas la misma ceguera espiritual del paganismo, prometiendo una falsa redención que deja el alma vacía. San Nicolás con su vida y obra nos lanza un llamado urgente y amoroso a despertar de esa ceguera y abrazar la luz de Cristo. Isabel, Miki, ¿anhelan la plenitud en esta vida? ¿Esa libertad verdadera, esta alegría que el mundo no puede dar? Les aseguro que en la fiel adhesión a la doctrina inmutable de la Iglesia y en la búsqueda constante de la santidad encontrarán su verdadero lugar en el plan de Dios, el propósito divino para el cual fueron ustedes creados. Su vocación es un capricho personal, sino una respuesta a un llamado que resuena en el corazón de la Iglesia. Reflexionemos. Actualmente en México, la sombra de la ciudad terrena, con sus falsas promesas y sus ideologías destructivas, se alarga amenazante sobre nuestras familias y sobre nuestra sociedad. El progresismo cultural erosiona
insidiosamente los cimientos de la familia tradicional y de la moral cristiana. El relativismo imperante confunde la verdad absoluta con opiniones subjetivas y fluctuantes. La ideología de género distorsiona la identidad humana y la belleza de la creación divina. El transhumanismo, con sus promesas seductoras de una falsa inmortalidad tecnológica, desprecia la dignidad intrínseca del alma y el plan de Dios para el cuerpo. Todas estas corrientes se puede ver la manifestación contemporánea de la religión del hombre, un espejismo que al final dejará a los jóvenes vacíos, ansiosos y desesperados. San Nicolás, con su ardiente caridad y su inquebrantable ortodoxia, nos muestra el camino claro y seguro. Su lucha contra el arrianismo en su época resuena hoy como una confrontación directa contra el secularismo que de diversas formas niega la divinidad de Cristo y la trascendencia. Jóvenes, ¿sienten ese vacío existencial en su vida o en su entorno? La vida de San Nicolás los invita con urgencia a buscar la luz vivificante de la ciudad de Dios que resplandece en la iglesia. Despierten, jóvenes, Miki, Isabel, de este letargo espiritual. El secularismo los tienta con promesas vacías de autonomía y placer, pero la fe en Cristo los llama a una vocación sublime, a la verdadera libertad y plenitud. No se queden pasivos, actúen, visiten a los enfermos, lleven consuelo a un cristiano, oren fervientemente por la familia y sus amigos, defiendan la verdad del Evangelio con audacia y caridad en sus círculos sociales, acérquense con humildad y contrición al sacramento de la confesión, donde la misericordia de Dios perdona y sana. Abracen la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana, donde Cristo mismo se entrega. Resistan con firmeza el progresismo que destruye los valores morales, el relativismo que niega la cruz y el sacrificio, el transhumanismo que desprecia el alma inmortal. En la Iglesia encontrarán fuerza sobrenatural para esta batalla. Cristo los espera con los brazos abiertos, la Virgen de Guadalupe los guía con amor maternal y San Nicolás intercede por ustedes desde el cielo. Cada acto de caridad genuina o defensa de la fe los une a la comunión diacrónica de los santos, haciendo de ustedes valientes soldados de esta batalla crucial, espiritual y cultural. Jóvenes, ¿aceptarán su vocación divina en este tiempo? Levántense y luchen por Cristo y por su Iglesia. La noche de la indiferencia del error avanza, pero la esperanza de la fe no muere jamás. San Nicolás de Mira, con el ejemplo resplandeciente de su vida, amor incondicional y la de su incansable defensa de la verdad divina, anunció ya la victoria inminente de Cristo sobre el pecado, la muerte y toda forma de mal. En la Santa Iglesia, único camino seguro de salvación y santificación, su luz sigue siendo iluminada por el poder, con poder a México y al mundo entero. No lo olviden, la gloriosa ciudad de Dios edificada sobre la roca que es Cristo, triunfará al final de los tiempos y ustedes están llamados a ser una parte viva y esencial de esta victoria eterna, de esta gloria celestial. Que su fe inquebrantable sea una antorcha ardiente que disipe las tinieblas y que sus oraciones fervientes sean un grito de guerra que resuene en el cielo. La inquebrantable comunión de los santos, su sí de ustedes generoso a Cristo, resuene por siglos dejando una huella imborrable en la historia de la salvación. México, nuestra tierra bendita y amada, espera con anhelo su entrega total a Dios, como San Nicolás, como intercesor y modelo, caminan con paso firme hacia la eternidad, donde el propósito divino de su vida se cumplirá plenamente en la visión beatífica de Dios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen los acompañe. ¿Quién es Cristo para mí? El rostro verdadero frente a los ídolos modernos. En tiempos de San Nicolás, el gran enemigo doctrinal era el arrianismo. Esta herejía sostenía que Cristo no era verdaderamente Dios, sino una criatura excelsa anterior al tiempo, pero creada. Negar la divinidad de Cristo es reducir la redención a un gesto simbólico vacío de eficacia salvífica. San Nicolás combatió esta falsa doctrina con pasión, no por orgullo, sino porque sabía que de esa verdad dependía la salvación del mundo. Hoy la figura de Jesús sigue siendo tergiversada, no se le niega frontalmente, pero se le convierte en símbolo, gurú o energía. El relativismo lo disuelve en todas las religiones, el progresismo lo vacía de la cruz y el subjetivismo lo privatiza como experiencia emocional. El
El espiritualismo lo convierte en arquetipo interior. Es el mismo error arriano, pero con otras máscaras. Cristo sin divinidad, sin iglesia, sin palabra viva. Frente a esto, ¿qué responde la fe católica? Que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Catecismo numeral 464. Que solo Él revela plenamente al Padre. Juan 1:18. Y que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9. Y que su encarnación, muerte y resurrección son los acontecimientos reales, históricos y sobrenaturales. El joven de hoy, bombardeado por discursos contradictorios, necesita herramientas claras. Esta sección ofrece algunas claves. ¿Quién soy? Eres una criatura amada, imagen de Dios, llamada a la comunión. No eres azar ni deseo subjetivo. ¿Qué significa vivir? Significa amar en la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Fuera de Él, todo es vacío. ¿Por qué sufrir? El sufrimiento no es absurdo. En Cristo se convierte en redención. San Nicolás enseñó con su prisión que incluso el dolor puede glorificar a Dios. ¿Qué es la libertad? No es hacer lo que quiero, sino querer el bien. El Espíritu Santo nos hace verdaderamente libres. Citando, confronten, 2 de Corintios 3:17. ¿Para qué está la iglesia? Para custodiar, enseñar y administrar la salvación. Sin iglesia, Cristo es manipulado. Sin magisterio, la fe se fragmenta. San Nicolás, como obispo fiel, representa esta continuidad apostólica necesaria. También se deben desenmascarar los ídolos modernos. El relativismo dice que no hay verdad, pero sin verdad no hay libertad. Comparen con Juan 8:32. El subjetivismo dice: mi experiencia es mi Dios, pero Dios es persona, no proyección. El espiritualismo dice: todo es energía, pero Dios no es impersonal, es personal. No es impersonal, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El progresismo teológico niega el pecado y la cruz, pero sin cruz no hay redención. Por lo tanto, proponemos textos breves para lectura. El Catecismo, medítenlos en oración, numerales 4:22 al 6:82. Oración de combate. Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ven a reinar en mi mente, en mi corazón y mi cuerpo. No permitas que los ídolos modernos me alejen de ti. Amén. Pueden usar para recordar el crismón, las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego, signo de victoria contra las herejías. Hagan exámenes de conciencia, preguntándose qué imagen de Cristo llevo dentro. ¿Es la del Evangelio, la de una opinión o la de una construcción cultural? La fe católica no es un conjunto de ideas, es una respuesta a un acontecimiento. Y ese acontecimiento tiene nombre: Jesucristo, y es verdadero Dios, hecho hombre por nosotros. San Nicolás defendió esta verdad incluso con su vida. Nosotros no tenemos menor responsabilidad. Vivimos una guerra espiritual, como dice San Pablo. Debemos vestirnos con la armadura de Dios, Efesios 6:11-17. Verdad, justicia, fe, palabra, salvación. La apologética no es solo argumento, es testimonio, coherencia y santidad. Terminamos esta sección con una exhortación: no dejen que les roben el rostro de Cristo, no lo conviertan en un símbolo vacío ni en un producto emocional. Ámenlo, conózcanlo, síganlo, porque solo en Él está la verdad que sana, libera y salva. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen los acompañe.